Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir al MUSA, al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, a la presentación del catálogo de la última exposición Davis Works aquí en el museo. Tenemos el gusto de tener a varios ponentes el día de hoy, a varios invitados, y se los quiero ir presentando. Entonces tenemos a la maestra Catalina Bernal, diseñadora gráfica y maestra en Historia del Arte por la Universidad de Guadalajara, con estudios de Administración de Galerías de Arte en Londres, Inglaterra, Arte del Renacimiento en Roma, Italia y Filosofía en el ITESO. Es fundadora de Abuelito Geek, emprendimiento social para mejorar el uso de tecnologías a los adultos mayores. Durante 30 años ha desarrollado proyectos fotográficos en México, Turquía, Polonia e Inglaterra. Corresponsal y fotógrafa en el periódico Mural de Grupo Reforma por más de una década. Actualmente coordinadora de comunicación en Estudio 3.14. Profesora de Historia de la Fotografía, Arte Digital, Historia del Arte Contemporáneo y Curaduría en el Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara desde el 2016, donde desarrolla proyectos de vinculación con la comunidad de Jauja como museo portátil, práctica de acercamiento al arte para las niñas y niños de la escuela primaria Tata Lázaro Cárdenas. Después tenemos a Juvenal Ursúa, que ha trabajado en planeación, gestión, producción, comunicación y evaluación de proyectos culturales desde el ámbito independiente, gubernamental, institucional, universitario y en la iniciativa privada, así como en la educación en las artes y para la formación de públicos. Actualmente es director de Arsenal Arte Contemporáneo, Consejo Titular de Artes Plásticas del SECA Jalisco, coordinador de la colección Sarur, director de contenidos en Distrito 350 y director de Tequila Juvenal. Luego tenemos a Laura Ayala Castellanos, que es nuestra curadora. Es maestra en arte contemporáneo y moderno y contemporáneo, discúlpeme, por Centro de Estudio Casalam y licenciada en diseño industrial por la UDG. Con 20 años como profesional de museos ha desempeñado labores de promoción cultural, curaduría y programas educativos. Durante este periodo, además, coordinó más de 50 exposiciones nacionales e internacionales. Publicó en 2022 el libro 525 gramos, Jill Magid, la transformación de Luis Barragán, bajo el sello de Artes de México, que se presentó aquí, por si quieren revisar el tema. Actualmente continúa su investigación en torno de la obra del arquitecto Luis Barragán y del maestro José Clemente Orozco. Y cerramos, obviamente, con el hombre de la noche, Davis Burks. Nacido en 1957, originario de Seattle, Washington. Actualmente vive y trabaja en Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias a una beca, asistió a la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1985. Con los máximos honores, se graduó en 1986 de la Arizona State University, donde se especializó en Bellas Artes. Retornó a México para establecerse de manera intercalada en Guadalajara y Puerto Vallarta, ciudades en las que se convirtió en pionero del arte contemporáneo. Su trabajo se define por múltiples investigaciones a través de diversas disciplinas. Por medio de la escultura, la instalación, la pintura y más recientemente la fotografía y la práctica social, explora una amplia gama de intereses, como las interrelaciones colectivas, la geopolítica, la economía, el medio ambiente y la historia. Su obra ha sido expuesta en numerosas muestras individuales y colectivas presentadas en América, Europa y Asia. Asimismo, forma parte de importantes colecciones públicas y privadas, como las del Museum of Latin American Art de Long Beach, California, el Museum of Fine Arts de Houston, Texas, el Santa Barbara Museum of Art de Santa Bárbara, California, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, MUSA, Jalisco y el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara. Además de su trabajo como artista desde 1987, ha impulsado el desarrollo de iniciativas gestionadas por la Oficina de Proyectos Culturales de Puerto Vallarta. Es asesor del Departamento de Artes Visuales del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité de Asesores del Instituto Vallartense de Cultura. Por favor, denles un aplauso. Tenemos el gusto de que empiece la maestra Catalina, entonces le voy pasando el micrófono, maestra. Pues muy buenas noches a todos. Agradezco infinitamente la invitación a estar sentada aquí en esta mesa tan interesante y además me siento muy privilegiada y halagada de estar junto a Davis, quien lo conocí de una manera muy linda, diría yo, en la OPC en Puerto Vallarta, con una sencillez apabullante. Me explicó una exposición y pues de ahí creo que
hicimos un clic interesante. Y ahora verme aquí, la verdad es que me da un poco de nervios, pero voy a hacer lo mejor posible y además también me pone nervioso estar junto a Juvenal y junto a Laura. Entonces voy a tratar de hacer lo mejor posible y compartirles mi breve recorrido y viaje por la obra de Davis y sobre todo la experiencia de su exposición plasmada en este catálogo. Entonces, para empezar, tengo un vínculo muy fuerte con la ciudad donde Davis nació y creo que eso también me ayudó mucho a fluir en las relaciones que hice a través de su obra y, como les repito, de la experiencia que tuve de visitar su exposición en la inauguración, que fue además un gran evento aquí en Guadalajara. Y pues sí, esa ciudad lluviosa que se parece mucho a otra ciudad donde también he vivido mucho tiempo, que es Londres, me hizo invocar a muchos amigos que les contaré brevemente, espero ser breve. Muchos amigos que invité a que habláramos todos juntos de la obra de Davis y este catálogo. Entonces, cuando estaba leyendo el catálogo, me choqueó una frase de Laura al hablar de la obra de Davis que decía: la naturaleza resiste y abre su propio camino. No pude evitar traer a mi mente inmediatamente un poema de, espero pronunciarlo bien, Wisława Szymborska, que se llama Paisaje con un grano de arena, y se los voy a leer muy rápidamente. Bueno, no tan rápido, me voy a tomar un tiempito. Lo llamamos grano de arena, pero él no se llama a sí mismo ni grano ni arena. Prescinde de nombre común, individual, fugaz, duradero, erróneo o adecuado. Indiferente a nuestra mirada, al tacto. No se siente ni visto ni tocado. Y si cae en el alféizar de la ventana, la vivencia es nuestra, no suya. A él tanto le da dónde caer, sin la certeza de estar cayendo o de haber caído ya. Desde la ventana hay una bella vista sobre el lago, pero esa vista no es capaz de verse a sí misma, incolora, informe, inaudible, inodora e indolora, vive en este mundo. El fondo del lago nunca toca fondo, sus orillas no tienen orillas, sus aguas no se mojan ni tampoco se secan, las olas no se sienten singulares ni plurales. Susurran sordas a su susurro, entre piedras ni pequeñas ni grandes, y todo sucede bajo un cielo de por sí inceleste, donde el sol se pone sin nunca ponerse nunca, y sin ocultarse se oculta tras una nube inconsciente que el viento alborota por el mero impulso de soplar. Transcurre un segundo, otro segundo, un tercer segundo, pero son solo nuestros 3 segundos. El tiempo ha volado cual mensajero con una noticia urgente, pero solo es un símil por nosotros elaborado, personaje inventado, atribuida la prisa, inhumana la noticia. Como comentaba, no pude evitar pensar al vivir la experiencia de la exposición de Davis en esta naturaleza rota, imperfecta. Y entonces llamé a mi segunda amiga, a quien encontré en el libro de Chris Jenks, que se llama Cultura, cuya cita procede del libro de Camille Paglia, Sexual Persona. Y ella dice: ¿cómo comenzó la belleza? El culto a la tierra, suprimiendo el ojo, encierra al hombre en el vientre de las madres. No hay, insisto, nada bello en la naturaleza. La naturaleza es un poder primario. La naturaleza es un poder primario, tosco y turbulento. La belleza es nuestra arma contra la naturaleza. Por ella hacemos objetos, dándoles límite, simetría, proporción.
La belleza se detiene y congela el flujo de fusión de la naturaleza. Ay, no sé si estoy levantando un poco de ámpula, pero ¿qué les parece esta idea? ¿Voy bien? ¿Voy bien? No me regreso. Bien, ok. La segunda idea que me atrapó, además de esta cuestión insistente de la naturaleza no bella por sí misma, fue esta propuesta de Davis de traer el exterior al interior, por medio de pinturas que remiten a paisajes. Y también no pude evitar pensar en la pandemia, reciente momento importante en nuestra historia, donde nos refugiamos en nuestros hogares y por fin los conocimos, por fin podíamos darnos el tiempo de recorrer sus paredes, saber todos nuestros objetos y, más importante, como dice mi otro amigo al que voy a citar, Irving Goffman. Me encanta citarlo, siempre hablo de él. Yo creo que ya me va a cobrar regalías porque siempre lo cito, pero pues él plantea que en esta idea de la microsociología, pues que nunca en realidad lograremos conocernos muy bien a nosotros mismos, pero ahora en la pandemia parece ser que sí nos acercamos un poco en esta pausa, en este alentamiento de nuestras vidas. Parece ser que tal vez de todas esas máscaras que utilizamos, de los roles que nos inventamos día con día, pues parece ser que sí nos acercamos a conocernos a nosotros mismos. Y entonces les insistiré en la estrofa de Szymborska, que dice, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos en realidad y considero que tampoco sabemos cómo es ese paisaje, pero solo somos un símil por nosotros elaborado. Personaje inventado, atribulada la prisa, inhumana la noticia. Hoy por la mañana una colega dijo, es que esto que les estaba como ensayando un poco qué iba a decir y me dijo, es que tú estás planteando que la naturaleza humana es entonces un nuevo refugio. Y en esta época de narrativas transmediáticas, hipermediaciones y todo este mundo híbrido del arte, me voy a permitir citar a la última amiga que invité, que es la doctora Brené Brown, que dice que ella realizó una investigación con la intención de acabar con esta idea de la vulnerabilidad humana a través de la investigación científica. Dijo, con puros datos voy a acabar esta idea de que el ser humano es vulnerable, y se equivocó, porque cuando les preguntaba a los investigadores, les decía, bueno, a ver, ¿tú qué piensas del amor? Y le platicaban sobre rupturas. Cuando le preguntaban sobre pertenencia, le contaban tragedias sobre rechazo, y cuando les preguntaba por conexiones humanas, le hablaban de desconexión. Descubrió que la palabra coraje proviene de la raíz latina cor, que significa corazón, y relata cómo un porcentaje de los participantes de la investigación sencillamente tenían el coraje de ser imperfectos y abrazaban la vulnerabilidad, que era ese lugar donde se encontraba la belleza. Así que con esto termino mi propuesta, en la que, bueno, Davis nos decía, pues te puedo interrumpir. Bueno, ya no lo dejé que me interrumpiera, pero pues es mi propuesta, mi visión de esta exposición, y espero que no hayan estado tan de acuerdo conmigo para discutir un poco. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. En principio quiero agradecer a las instituciones y a las personas que hacen posible esta presentación, este bonito catálogo de exhibición y por supuesto la exposición misma que pudimos observar en este maravilloso museo. Yo quiero platicar, bueno, además de esta serie de agradecimientos que no son, que siempre son importantes, porque me parece que la presentación de un catálogo de exhibición, así como un libro, es una manera de festejar, de homenajear, de darle esa importancia a los sucesos. Una exposición muchas veces llegamos, las vemos, nos vamos, en ocasiones las discutimos con las personas con quienes estamos. Las artes visuales tienen esa particularidad, ¿no? Que podemos ir discutiendo con las personas que vayamos encontrándonos en la sala y dar nuestros puntos de vista, a diferencia a lo mejor de otro tipo de producciones culturales, otras disciplinas, ¿no? En el cine realmente no lo platicamos durante la película o no deberíamos. En la literatura generalmente estamos nosotros solos, ¿no? Igualmente pasa en las artes escénicas, hay poca oportunidad de en el instante ir comentando y haciendo observaciones, y creo que las artes visuales tienen eso, ese acompañamiento social, y parte del trabajo de Davis tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como con un acompañamiento a partir, digamos, de un uso solitario que hacen los artistas, digamos, de su tiempo y de su práctica y de su trabajo, ¿no? A mí me dio mucho gusto este año, dentro de todas las cosas y sucesos, poder conocer más de cerca a Davis, porque yo lo conocía por su obra, pero no en persona o no habíamos tenido esa cercanía, y ha sido de forma muy fortuita todos estos encuentros y me parece bastante valioso además comentarlo, y lo fue para mí, ¿no? En especial, ¿no? Con alguna exposición pequeña acá en el centro de la ciudad, donde hicimos una charla en una azotea en donde no había luz y en donde los que estábamos nos veíamos muy poco, pero nos escuchábamos un poco bien. Y después con esta exposición, ¿no? Realmente yo no tenía ninguna vela en el entierro, y de repente, de forma también, por suerte, en algún día entre semana, yo platicando con una buena amiga mía, Betina, que tiene un programa de radio, me dijo, oye, ¿qué tal si nos organizamos y hacemos una visita guiada? Ah, pues déjame, le escribo a Davis a ver si quiere darnos un ratillo de su domingo. Y ese domingo, pues algo sucedió, digo, además de tener la fortuna de la vía recreativa aquí afuera, y además, por supuesto, de las ganas de ver una exhibición tal cual y no perderse la oportunidad de platicar con el artista directamente sobre la exposición en turno. Llegaron una enorme cantidad de personas al museo, más de 450 me parece, en donde los guardias estaban asustados y nos decían, oye, ¿qué hago? Abajo hay un montón de gente que quiere ver la exposición, pero arriba está lleno, no los puedo dejar pasar a todos por protocolo y por muchas cosas más, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo y le dije, oye, Davis, ¿puedes echar otra segunda vuelta de eso? Y creo que nos aventamos como 3 vueltas de esa visita guiada, ¿no? Y creo que son como esos fenómenos que llegan a suceder de forma igualmente fortuita, que me parecen bastante pues interesantes por lo mínimo, ¿no? Por lo menos en cuanto a una conexión con el público. Decía que es una celebración la presentación de cualquier catálogo, y muchas veces nos encontramos con diferentes formas de producir un catálogo. Yo lo revisé para esta presentación en forma digital, en un PDF, y apenas hoy pude verlo y pude tenerlo en mis manos, y me parece, además del gran contenido de las palabras que aquí se van a encontrar al leerlo ustedes después, muy buenas imágenes de grandes fotógrafos, aquí hay uno de ellos, y no sé si hay alguien más de los que tomaron estas fotografías, además de Carlos, pero es una joyita esto, ¿no? Y además
a todos ustedes se lo están regalando también, ¿no? Eso no sucede mucho y es nuevamente ese agradecimiento a las instituciones que hacen posible esto, ¿no? Porque las exposiciones son fugaces, pero esto por lo menos nos queda para seguir recordando lo que vimos, lo que disfrutamos, el trabajo del artista y las palabras de las personas que aquí intervienen también con algunos halagos, con algunas críticas, con algunas palabras para él. Me parece que es bastante digno de celebrar y que la exposición llegó en un momento bastante adecuado quizá para la ciudad porque probablemente había mucha gente que no conocía a Davis y que no sabía de su importancia en el arte contemporáneo. En general creo que para nuestra ciudad, ¿no? Porque con muchos otros artistas con los que me ha tocado platicar y conversar y entablar algunos puntos de vista, coincidimos en que Davis también llegó a mover muchas cosas aquí en la ciudad, que algunas ya estaban encaminadas, otros artistas tenían ciertas conexiones con el exterior, pero estos intercambios culturales, las propias migraciones, nos ayudan a generar un mejor ecosistema cultural y creo que Davis vino a enriquecer muchísimo el arte en nuestra ciudad y eso es para agradecerse también y para valorarse. Entonces el timing que tuvo esta exposición también me pareció muy digno de darle una exposición así de amplia y con esos recursos y perfectamente bien montada y con, digamos, como una estructura que le permite ofrecer a la ciudad algo importante, ¿no? Me gusta mucho la obra de Davis porque suele ser quizá poco común que los artistas, y a lo mejor eso está mal, pero pues no siempre tenemos la fortuna de tener tan buenos artistas quizá, pero de tener muy buenas ideas, pero también muy buena materia. A veces hay personas que les gusta pelearse en eso, ¿no? A mí la verdad no, pero puede haber excelentes ideas y conceptos y a lo mejor la materia ahí ya no es tan importante, ¿no? Y acá creo que tenemos esas cosas, ¿no? Y eso es bastante rico porque nos permite observar, nos permite sentir, nos permite meternos en las propias ideas del artista con estas instalaciones que vimos, ¿no? No solamente era, digamos, como la obra que se puede colgar y apreciar sobre muros, sino un cambio radical también en las salas, ¿no? En sus propios espacios. Y eso permite que como público nos interesemos en qué carajos está pasando ahí, ¿no? Porque entras y dices, todo lleno de ladrillos, con unas ramas secas hasta el techo, y del otro lado un piso ajedrezado de pasto sintético, arbolitos de Navidad, una sala donde te puedes sentar y la gente seguramente pensaba si se podía sentar, si siquiera podía pasar, ¿no? Porque es poco frecuente quizá que el público encuentre esa conexión vivencial y con el cuerpo en el espacio expositivo, ¿no? Y creo que de algún modo lo que presentó Davis en esta ocasión fue bastante valioso para los sentidos y para las ideas y para la mente, ¿no? Me gusta su contenido estético y su carga política en estas piezas, ¿no? Lo que estábamos viendo ahí no dejaba de tener un mensaje fuerte, importante, de algo que se tiene que decir y que me gusta que hay que descubrirlo también, ¿no? No es obvio, no es ni siquiera obra en texto, es obra con pedazos rotos de madera pintados, es igual, ¿no? Pasto sintético, son colores básicos, hay una forma de paisaje, un paisaje muy sintético, hace una síntesis de ese paisaje que al final termina representando todos los paisajes posibles, porque da igual si en el paisaje hay un río, si hay una montaña, si hay un desierto, estamos hablando del paisaje. Y puede tener esas múltiples lecturas, ¿no? Desde la historia del arte,
cómo se ha representado y estudiado el paisaje, pero también pensando en los ecosistemas cercanos a la vida de Davis, a la de nosotros, a la de mucha gente que puede estar en cualquier otro lado y compartir esta misma sensación de urgencia por el cambio climático, ¿no? Y no deja de ser político, me parece que es muy fuerte, importante y potente el mensaje de Davis en este tipo, digamos, de manifestaciones, ¿no? De manifestaciones sobre el medio ambiente y sobre el paisaje y la manera en que compone desde el título una idea en la que nos envuelve a todos, en la que estamos finalmente inmiscuidos porque todos vivimos en este planeta, entonces si no lo acabamos, pues nos lo acabamos básicamente para todos, porque todos estamos finalmente interconectados, ¿no? Y en esta destrucción del paisaje, en esta destrucción de materiales que recicla, porque son cimbras utilizadas en la construcción para después darles ese tinte simbólico y convertirlo en piezas de arte, con astillas, con cuestiones puntiagudas, con cuestiones que de repente se ven agresivas, porque hay un rompimiento de ese paisaje, ¿no? Pero no nos deja los escombros ahí tirados para ver qué pasa, ¿no? Hay una propuesta de esa reconstrucción. Y creo que al final de cuentas de estas piezas en común que dominaron la primera sala, lo que queda es esperanza. Y esa parte me gustó mucho de la exposición. Hay una esperanza, hay una reconstrucción del paisaje, hay una manera de decir, sí podemos cambiar las cosas, y ahí están las cicatrices, ¿no? Porque vemos la ruptura en la madera, en lo que ahí observamos, pero al final hay ese dejo de esperanza. Y a lo mejor a diferencia de las manifestaciones que podamos hacer o que en los últimos meses hemos visto relacionadas con el arte, con la destrucción, con el enviar un mensaje que han calentado las redes sociales, que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con aventarle algo a una pieza, de forma un tanto conservadora, podría decir, esta es una manera en donde nos unimos todos a decir, aquí hay algo importante que hacer sobre nuestros ecosistemas y sobre la naturaleza con la obra misma, ¿no? Sin la destrucción, sino en la construcción. Y esa reconstrucción del paisaje me deja esperanza y me deja con muchas ganas de seguir viendo más obra y más trabajo de Davis Birks. Muchas gracias. Pero pásenme. Buenas noches. Mil gracias por acompañarnos en vísperas de Navidad y posadas y todas esas cosas. Y sobre todo a los que nos acompañan, a Katy y a Juvenal, que aceptaron acompañarnos a Davis y a mí en la presentación de este libro, de este catálogo, que es justamente la memoria de la exposición. No es tanto las obras, aunque sí vienen todas las que participaron, pero era conservar hasta la medida que se puede en un formato de este tamaño lo que pasó en las salas de exhibición y poder dar cuenta en un futuro de la escala de las piezas que se presentaron. Entonces me encantó que Katy, ayer hicimos un Zoom que se había pospuesto y me planteó la idea de que qué tal si veíamos que la belleza no era una cualidad que se pudiera aplicar a la naturaleza y al paisaje. Le dije, pues me encanta. Y me acordé de Kafka, que en un libro dice que el mar es espantoso, ¿no? Y entonces, y yo digo, bueno, pues sí, a lo mejor para una persona como Kafka, que venía de un lugar en donde no tiene mar, su país es encerrado,
pues a la hora que te enfrentas con una potencia y una fuerza de tal naturaleza, o pensando en mares menos azules y tropicales, menos idílicos como son los mares del norte, grises y potentes, pues a lo mejor te llenas de horror, ¿no? Entonces hay muchísimas formas de ver todo. Entonces me encantó que Katy metiera ruido y que nos cuestionemos si verdaderamente las posibilidades de ver se tienen que ceñir a las posibilidades estéticas que inventamos, o si el grano de arena es libre, ¿no? Y le valemos sorbete. Entonces me gustó muchísimo eso, pero sobre todo lo que más me apasiona del arte contemporáneo y sobre todo de la obra de Davis en particular es la posibilidad que tiene de facilitar entre todos los que estamos aquí, todos los que visitamos la exposición, de propiciar una conversación. Y es una conversación que además de, tú llamaste a varios amigos muy elegantes, pero es una conversación que nos lleva no solamente con la lectura inmediata, que fue lo que propició esta exhibición, que se hizo en el marco del Día del Medio Ambiente, o sea, esa fue la principal motivación de que se hiciera, pero hay una serie de capas y de lecturas posibles por quien vea esta obra, y pueden ir desde lo más lúdico, armónico, hasta lo político, por supuesto, pero también nos lleva, una obra que nos lleva al pasado, nos transporta directamente al pasado con esta piececita de pintura de las salas de la abuelita. A ver, vámonos a la sala de la abuelita. Tin, 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 ya se fue. Entonces Davis nos hace este viaje al pasado, ahí está al fondo, pero también nos sitúa en el presente, nos está dando esta baldazo de agua fría de decir, a ver, ¿qué está pasando? Y están estos dos negociantes arrebatándose, empujando a ver quién puede aventar más para allá la naturaleza porque nos está estorbando para nuestros intereses inmobiliarios, pero también nos está transportando al futuro. Entonces, con una pieza sencillísima de materiales reciclados, Davis nos hace un viaje con todas las posibilidades y creo que eso es casi magia. Entonces, eso se me hace lo máximo y sí tuvimos una experiencia muy, muy grata de invadir el MUSA con dos instalaciones enormes, muy poco frecuentes. En algún momento en la historia del MUSA se hicieron muchas, sobre todo en la gestión de Carlos Ashida, que inundó salas con cualquier tipo de materiales, y yo tuve la oportunidad de revisarlo con él justo cuando hicimos la memoria de 25 años del museo, y nos pusimos a revisar todas las expos que había hecho Carlos, y realmente fue muy, muy emocionante ver lo que se había hecho el siglo pasado, ¿no? Aquí en el MUSA, y después por la naturaleza del edificio, por la solemnidad, por tener estos frescos tan valiosos que tenemos aquí, y también las dimensiones del espacio, como que el corte es un poquito más tradicional en general, y llegamos a instalar 3,000 y pico ladrillos con un peso de varias toneladas en un edificio patrimonial. Y eso es tremendo, y no es la primera vez que a mí me toca lidiar con algo así. Una vez subimos una escultura de mármol, esa era peor todavía porque en 1 metro cuadrado concentrabas varias toneladas, acá siquiera se distribuían, pero tienes que garantizar que a la hora que tú metes 3,000 y pico ladrillos no vas a tumbar el edificio, ¿verdad? Y entonces ha sido una oportunidad de platicar, de conocer también, para mí un privilegio conocer más a Davis, a su obra,
y que pudimos colaborar y espero que sigamos colaborando. Tenemos varios planes, que más nos falta lo más importante, que es el dinerito. Pero ganas y fuerza y empuje no nos faltan. Y pues sí, como dice Juvenal, es un momento muy importante y que la Fundación Pirra Gladys Grothman dé este apoyo tan importante a los artistas jaliscienses, no solo de la producción de por ejemplo, las instalaciones, sino tener la memoria del evento. Creo que es así como un proyecto bien redondito y hoy se culmina y pues estamos súper felices. Mil gracias. Pues qué honor estar con ustedes esta noche. Ese viaje para hacer esta exhibición fue una experiencia increíble. Y realmente tengo que agradecer a Laura mucho porque fue por su insistencia y su pasión que pudimos lograr esa exhibición. Muchos retos. Hoy en la mañana estamos hablando por el radio y me acordaba del momento que estaba pensando en la sala y en la altura. Y luego le hablo a Laura y le digo, oye, ¿y si te mando 20 árboles de Puerto Vallarta hasta Guadalajara? ¿Si es posible? Y sí, yo creo que sí, déjeme ver cómo lo hacemos. Y de los ladrillos también y muchos retos. El equipo de Musa fue impresionante, muy profesional en montar la exhibición y fue una experiencia muy grata. La respuesta del público, como estaba diciendo a Juvenal también, me emocionó mucho. Pues eso es lo que espera un artista, de tener ese retroalimentación con el público. Y sí, la exhibición fue bien visitada y también en las redes sociales y todo eso, y ese fue como un tipo de, pues muy grata también, pero como recompensa del esfuerzo que uno hace y como algo tangible, y lo disfruté muchísimo. Los paisajes el paisaje que estaba tratando en esa exhibición, me acordaba, la sala también, como haciendo referencia a la sala de mis abuelos. Me hace acordar mi viaje como con el paisaje dentro de mi trabajo. Realmente empecé mi viaje como artista en la sala de mis abuelos. En la pared de ellos tenía un cuadro de mi bisabuela, una cascada. No sabía que era de mi bisabuela y un día pregunté ese fue en los 60s, para saber más o menos cuántos años fue. Yo era chiquito. Y le pregunté a mi abuela, oye, ¿quién hizo ese cuadro? Me encanta. Y me dijo, mi mamá. Y pensé, wow. Y mi bisabuela todavía vivía. Ella vivía hasta yo tenía como 12, 13 años. En ese momento yo tenía como 7, 8 años. Y entonces empecé a copiar ese cuadro y otros de ella. Y ese es como empecé. Después los artistas del pueblo empezaron a ayudarme a aprender cómo pintar. Me llevaron al campo para pintar los paisajes. Y entonces tuve un tipo de educación del arte ya con los artistas del pueblo y por medio de mi bisabuela también. Y inicié mi carrera como artista muy temprano. Pero luego estaba pensando, cuando vi esas obras, ¿qué pensaría mi bisabuela si ve esas obras? Oye, hijo, no hay arbolitos allá, nada más es como azul y verde.
Y también a los artistas que me apoyaron durante cuando andaba como niño y ellos enseñándome. Pensé que pues es otro tipo de paisaje, es algo muy reducido, muy minimalista, pero a través de los años he trabajado en diferentes temas con el paisaje y me da mucho gusto que podría llegar a ese diálogo, aunque es muy minimalista, tener esa conversación con el paisaje y hacer una conversación sobre nuestra existencia, nuestro sinergia con el paisaje. Y es una reflexión de mis preocupaciones. Yo crecí allá en Montana y el paisaje para mí fue algo tan impresionante, tan emotivo, a veces pasaba semanas o meses allá en el campo, nada más disfrutando el poder del paisaje. Entonces, me dio mucho gusto poder llegar a ese punto. Yo soy muy lento para asimilar mis ideas. Y ya cuando empecé a romper los cuadros y llegar a ese punto, pensé, híjole, tardé muchos años en llegar a ese punto. Pero tenía desde los 90 como buscando la manera de tener esa conversación entre destrucción y reponiendo. Y empecé una serie que se llama Rendezvous en los 90 y poco a poco pues ya llegué a ese punto. Y no sé si tienen algunas preguntas. ¿Casi todos vieron la exhibición o no lo vieron la exhibición? Sí. Muchas gracias. Pues con mis compañeros aquí elocuentemente hablaron de mi obra. Siento muy, muy honrado y también les agradezco muchísimo su tiempo y sus palabras acerca de mi labor como artista. Laura también, híjole, lo hicimos, ella y yo pues hicimos un trabajo enorme ya en poco tiempo y los resultados, pues estaba yo muy contento con los resultados y espero que ustedes también les gustaron también la exhibición. ¿Qué más? Sí, seguramente algunas dudas por ahí. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. A mí una cosa de las que me llama la atención de la exhibición es como esa conjunción nueva de paisaje y arte contemporáneo. Me gustó ahora que comentó de, digamos, su primera etapa de artista cuando hace paisajismo y arte un poco más tradicional. Me gustaría que me platicara ahora cuál es su visión, es decir, no sé si se podría decir que ya está agotada toda forma de representación artística, ¿cómo se puede decir? Figurativa. ¿Y cuál es el panorama o cuál es la nueva visión que usted tiene de otras formas, quizá no figurativas, de presentar la naturaleza? Gracias. De nada, gracias. Realmente el mismo trabajo va informando el camino que yo voy a hacer. Entonces, ahorita Laura y yo estamos trabajando en una presentación para un video que es interactiva con el público. Es un tipo de destrucción por medio de la cantidad de gente que van asistiendo el espacio. Y yo soy muy ecléctico en mi producción. Hay gente que dice que no, hay un hilo yo veo tu obra y sé que es tu obra, pero realmente siento como tengo muchos betas y me encanta trabajar aquí en esa manera. Es problemático muchas veces para un artista para promover su trabajo porque no hay un tipo de identificación muy fácil entonces para promover, para vender y todo eso. Y trabajar con galerías a veces es una contra.
Pero en mi producción, cuando tengo varios proyectos que estoy trabajando al mismo tiempo, ese crea un tipo de fricción entre conceptos e ideas que crea un tipo pues crea más ideas. Esa fricción realmente es la fuente de más ideas. Entonces, para mí es esencial que estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo y es parte de la manera que yo voy siguiendo las betas de trabajo. No tengo una idea exacta de dónde va. Por ejemplo, me sorprende mucho, y quizás no, porque como les dije, voy asimilando las ideas en una manera muy lentamente, pero al llegar a esa idea tardé muchos años y es por medio del trabajo, es destruyendo el paisaje, tratando de crear ese lenguaje en otra manera y de repente me cae el 20 que pues mejor agarro un martillo o un marro y me voy pegando los cuadros. Yo realmente quería ser un tipo de acción que refleje el hecho que yo soy parte del problema que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si yo voy destruyendo el paisaje, ese es como un diálogo diciendo que pues, yo soy parte del problema también. Y luego armándolo otra vez, como dice Jovenat también, que hay esperanza. Digo, nunca vamos a regresar a donde estábamos antes, jamás. Pero sí podemos agarrar los pedazos y pegarlos en la manera que podemos usar nuestra inteligencia y tratar de sobrevivir. A veces tengo esperanza para la humanidad, a veces no. Yo siento que nuestro enfoque en el lucro nos desvía y nos contamina y nos perjudica mucho. Yo siento que necesitamos un tipo de cambio en el eje de enfocar en la calidad y el valor de la vida y usar el dinero y el capitalismo más como herramienta para fomentar una mejor vida, no tener el lucro y el capitalismo como el fin en total, que nos perjudica mucho. Y si no cambiamos, yo siento que como nosotros, como muchas especies en el mundo, vamos a desaparecer y el mundo va a ser poblado con otros tipos de especies. Digo, así ha pasado en el mundo. Hay muchas especies que han llegado y salido y no creo que nosotros somos como la excepción, pero me gustaría que nos busque la manera de tratar de encontrar un tipo de manera más positivo para la humanidad. Y ya estoy hablando de eso y estaba hablando de mi producción antes y ya me salí de... Pues ya. Pero yo creo que más que figurativo o abstracto o minimal o algo así, pienso que la tendencia, la forma de representación, sea la que sea, la tendencia actual o la que es lo que sería lo novedoso, aunque no es novedoso, es el concepto en la obra. O sea, que la obra sea conceptual independientemente del lenguaje que tú emplees para tu forma de hacerlo, sino como qué hay detrás, el discurso, la narrativa que tú tienes. Puedes tener un cuadro hecho con pintura de lo más tradicional, de alta escuela, con las técnicas que se usaron en el Renacimiento, y sin embargo puedes producir una obra contemporánea, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, ahí está el arte. Esa es exactamente la diferencia entre, por ejemplo, nada más para ir a pintura, de entre un pintor o un rotulista y un artista. Entonces, el lenguaje va a dar lo mismo. Lo que va a hacer realmente que tu obra trascienda es ese espíritu, esa narrativa, ese lenguaje que tú puedas imprimirle a la obra, independientemente si se trata de una instalación con ladrillos que tú no fabricaste, pero que tú diseñaste esa instalación. Entonces, más o menos, no sé si con eso un poco te digo algo de respuesta, más que si lo figurativo
se va a morir y como que esas cosas ya creo que, bueno, en mi opinión están un poco fuera de discusión. Sí, no, la pregunta más bien era como por el uso del lenguaje artístico, es decir, o sea, yo sé que hay artistas que, por ejemplo, utilizan figuras que son más geométricas, otros que utilizan figuras que son más hechas un poco al azar, otros que utilizan pues lo figurativo, otros que optan por cierto tipo de colores. Sí, la pregunta iba más por ahí. Y bueno, también tenía otra duda, aprovechando que tengo el micrófono. La otra, bueno, ya contaron una anécdota sobre el traslado de los ladrillos, los árboles, y es sobre el proceso productivo, digo, el proceso creativo. Cuando usted estaba ideando estas obras, que me gustan mucho como obras inmersivas, creo que es la exposición que he visitado más porque uno literalmente puede venirse, estar adentro de la obra, sentarse, leer, reflexionar, escribir. Entonces yo creo que por eso ha sido una de las que más he visitado. Me gustaría que me dijera, cuando ideó este concepto, si usted pensó primero en el concepto, en la idea de la obra, o si pensó en el espacio, si pensó el Musa tiene tantas dimensiones, tantos metros cuadrados, ¿cómo voy a colocar las obras? Todo eso. Sí. Mira, podría decir que me captivan los materiales. Ajá. Realmente, a veces el material me lleva a la idea. Con esa exhibición sí tomé en cuenta el espacio, la altura, por eso estaba buscando árboles de 6 metros, porque quería usar ese espacio, quería crear un espacio, utilizar todo el espacio de la sala. Híjole, es como hablar del huevo y gallina, ¿no? ¿De cuál viene primero? No, a veces el material me lleva a ideas, pero a veces primero es el concepto y tengo el concepto y estoy pensando, ¿cómo puedo plasmar ese? Y todo eso es, digo, del arte tradicional, del arte conceptual, todas esas maneras de conversar como artistas son válidos. Aquí en Guadalajara hay mucho pleito entre los artistas tradicionales y conceptuales y es algo que realmente no es necesario. Ese gama y esa oferta de obra y maneras de trabajar, nada más enriquece la vida cultural aquí, entonces lo más que hay, lo mejor. Y si hay un artista que trabaja con la pintura muy tradicional, de todos modos puede ser una obra muy contundente para hoy en día. La pintura, aunque dijeran en los 80s que se murió, jamás va a morir. La gente siempre van a renovar y las nuevas generaciones van a traer algo nuevo a esa manera de trabajar y nuevos conceptos. Y entonces, ya perdí la pista, pero... No, era sobre, o sea, cómo había ideado, cómo había pensado en el okay, espacio, entonces, el concepto. Cuando si llego primero con el concepto, voy buscando la manera mejor. Puede ser pintura, puede ser escultura, puede ser instalación, puede ser un performance. De vez en cuando siento que la manera mejor de hacer una obra es hacerlo como performance. O a veces digo que ese funciona como pintura, o ese funciona como instalación. Entonces, no cierro la puerta, trato de tener mi mente totalmente abierta para buscar la mejor manera de plasmar ese concepto. Y a veces estoy viendo los materiales y digo que, wow, qué padre material, necesito buscar la manera de utilizarlo. Entonces, es un poco de los dos. Ok. Me encanta el ladrillo porque el ladrillo es tan cerca de la tierra, ¿sí me explico? Sí. Digo, lo usas el lodo, lo pones en el horno y ya, entonces esa cercanía con la tierra me trae mucho. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿El micrófono a alguien? ¿Comentarios? A mí me gustaría compartir, yo no vi la exposición de Davis, pero conozco su obra. Cuando veo las fotografías aquí,
y veo este registro de obra, empiezo a hacer una relación que en algún momento ya le había hecho este comentario. Veo el cuerpo de trabajo de un artista experimentado, veo el trabajo de un artista, de un humano que se sigue interrogando las formas de poder pasar por distintos procesos creativos. Cuando llega yo no diría que es una abstracción, sino al contrario, es el contenido de un todo. Se puede ver así, no solo desde los procesos simbólicos, ni de las técnicas y los materiales, sino desde el todo, el concepto y el objeto, puedo ver claramente pues, un gran recorrido a un gran ser humano, una gran propuesta, una política, como dijo Juvenal, que intenta seguir construyendo muchas interrogantes contemporáneas. Y la primera vez que yo vi una pieza de Davis, de esta propuesta pictórica, me recordó mucho a Pierre Soulages, ¿no? Esta forma de seguir siempre investigando, él desde el color negro, ¿no? Acá veo una propuesta de materiales que ha ido desde el concepto, pero también haciendo una síntesis muy clara en quizá lo que tú estás preguntando, cómo llegó hasta este lugar donde ya la parte figurativa pareciera que no existe, pero de alguna manera es el gesto de esa parte figurativa que durante una tradición dentro del arte hemos estado acostumbrados a verlo y que hoy Davis lo muestra desde un lugar muy, no quisiera utilizar la palabra sencillo, pero sí muy contundente. Yo sigo viendo paisajes, no necesito ver esa construcción del punto, la línea, la figura, o sea, es claramente una serie de investigación de un humano que transita políticamente como un artista y que llegó claramente a un punto que su trabajo, su obra está completa. Gracias, Pablo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo tengo un comentario nada más. Davis, pues muchas felicidades como siempre. Gracias, Marco. Tenemos conociéndonos muchos años, he visto la evolución. Tengo una pieza tuya en mi sala que, muchas gracias. Ya es hora para agarrar otro. Sí, y he visto pieza. todos los cambios que has tenido en los últimos 25 años, maravilloso todo, y muchas felicidades. Felicidades también a Laura y a ustedes, muchachos, también, principalmente a ustedes dos. Gracias. Yo quiero decir algo rápido para ya irnos. Davis, así como es de sencillo, es una persona incansable. Y cuando me dijo, bueno, Laura, muy bien, vamos a usar, le dije, bueno, me gustaría hacer esta selección de estas piezas Lero. Y luego me dice, sí, muy bien, con eso empezamos. Le digo, no, Davis, es que, mira, hay otras 2 salas. Y el pobre de Davis, porque nos dieron en realidad muy poquito tiempo, casi nada. Y Davis me dijo, déjame pensarlo. Y entonces Primero dije que no. Sí, me dijo, primero dijo que no, y luego pues ya tuve que hacerle ahí como manita de puerco para que si quisiera, ya que accedió a la primer sala, luego lo puse a chambear en la segunda, bueno, y en la primer sala la pieza gigantesca del paisaje, esa la hizo, y le dije, oye Davis, es que tenemos un muro gigantesco, o sea, ¿no te late hacer una piezorrona gigante? Y me dice, es que tengo que esto y esto, o sea, 1000 chambas, es una persona muy solicitada y con compromisos previos, pero es incansable y además con recursos para sortear todas las dificultades de tiempo, de materiales, de todo. Entonces ya accedió a la segunda y luego a la tercera sala y es porque es una persona que tiene una capacidad de producción impresionante
pero también es una persona disciplinadísima, no es el artista así como de las caricaturas bohemio y parrandero y con un puro y una cachuchita, ¿no? O sea, su boina, o sea, Davis está manos a la obra y se involucra hasta el último detalle en la producción de sus obras, de las instalaciones, de cómo no te avienta ahí, ay, pues mira, te voy a llevar 20 arbolitos y ahí tú ponlos como puedas. Realmente resuelve hasta el ínfimo detalle, y eso, ¿quién te lo va a hacer? Pues una persona hiperprofesional. Sí, pero no todos los gringos son así, sino pues los amaríamos. Yo quiero agradecer a Juvenal, Catalina y Laura para acompañarme hoy en la noche, y todos ustedes, gracias por asistir y pasar tiempo con un rato hablando de la exhibición. ¿Quieren una pregunta más? A ver, sí. Voy a tratar de ser muy breve porque yo veo que ya nos Esperen los churros allá en la bombilla. Nos están esperando los churros. Los churros con chocolate. Yo me desperté hoy y no sabía quién era Davis Burks. Me estoy acercando como un chiquillo pues a esta exposición y a ti como artista. Y mi pregunta es mucho más práctica que teórica. En realidad, teórico no tiene nada, pero yo pienso, y no sé si están de acuerdo conmigo, que desde el momento en que una persona tiene una idea hasta que se convierte en una obra o una acción, hay un montón de esfuerzo de por medio. Y hay un montón de cosas que a veces ayudan a que no suceda, o a que se quede como una idea o como un trabajo a medias. Entonces, justo a propósito de lo que decía Laura hace rato, de cómo tú, Davis, eres un artista profesional y terminas las cosas y las presentas. Si has, a lo largo de tu carrera o de tu vida en general, desarrollado alguna forma de truco o algún sistema en el que tú puedes terminar las cosas, porque para mí es muy difícil acabarlas. Entonces, si tienes algún tipo de consejo o algo en tu experiencia que te ayude a Pues muchas concluirlas. cosas que hago se queda allá en el basurero. En la manera que yo trabajo es muy experimental, entonces hay mucho desecho del proceso hasta que uno llega a un producto que dice que, creo que estoy llegando a lo que... hay una serie que empecé en 93 y no llegué a un producto que funcionaba hasta como 2006. Pero cada año retomaba el tema poco a poco y después encontré las maneras de elaborar el trabajo, pero sí, tardé mucho. Soy muy tenaz, yo creo que es parte, pero creo que no es secreto, nada más hago lo que me da la gana. Y eso me ayuda para levantar en la mañana y, híjole, ya quiero trabajar. Entonces, si no fuera así, no trabajaría como artista, porque es una chinga. Y es muy difícil. Pero como hago lo que me gusta, no preocupo, sí me preocupa, pero no preocupo en cómo, primero hago lo que quiero hacer y después busco la manera de monetizarlo y sí, para sobrevivir. Y la manera de terminar, pues yo, pues sí, en el trabajo, pues llegas en la experimentación y todo, pues ya llegas al punto que ya vas terminando las cosas. Y yo trabajo en varias cosas a la vez y eso me ayuda también. Si me estanco en una cosa, me voy al otro lado y voy trabajando en otra cosa. Eso ayuda también porque a veces estás trabajando, por ejemplo, esa serie que empecé, que me tardé 10 años en lograrlo.
si nada más estaba trabajando en esa serie, pues hubiera sido un catastrófico, ¿no? Hubiera echar un tiro y ya. Pero ya, lo dejo a un lado, estoy trabajando en otras cosas y absolutamente todo que yo hago es algo que me interesa hacer. Por bien o por mal o mal hecho, o lo que sea la experimentación, estoy haciendo algo que quiero hacer. Entonces, esa es una manera de llegar a terminar las cosas porque estás totalmente entregado a eso. No sé si contesté la pregunta, pero allá va. Pues muchas gracias por asistir bueno, creo pues que ya, entonces tan. con esto cerramos. Tan. Aplauso por favor a todos. Si no me equivoco, todos ya tienen catálogo, entonces quienes gusten pueden pasar a una firma con Davis. Aquí estamos. Buenas noches. No traje mi